Hola chiquillos, espero que estén muy bien. En este video vamos a estudiar la función cuadrática. Entonces, bueno, vean que del lado izquierdo traté de escribirles todas las fórmulas que vamos a necesitar para el estudio completo, para poderla graficar y para que el trazo que hagamos en la gráfica pues quede lo más exacto posible. Al lado derecho les puse también un ejemplo. Entonces, la idea es que cuando ya hayamos estudiado las fórmulas, vayamos a aplicarlas al ejemplo y veamos la forma en que se puede graficar y que quede lo más exacto posible. Entonces, bueno, vean que por acá yo les escribí la forma de la función cuadrática. Esta forma es ax al cuadrado más bx más c. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre vamos a tener que expresarla o vamos a tener que modificarla para que quede expresada de esta manera. La a, que es el coeficiente numérico que viene a acompañar a la x al cuadrado, es la que nos va a decir la concavidad. Entonces, si esa es mayor que cero, o sea, si es positiva, quiere decir que la parábola es cóncava hacia arriba. Tiene esa forma, como que abre hacia arriba. Si la A, por el contrario, es menor que cero, o sea, es negativa, quiere decir que la parábola es para abajo, es cóncava hacia abajo. Luego, por otro lado, la C, que es el numerito suelto, el que no tiene variable, va a representar la intersección con el eje Y. Entonces, el par ordenado va a ser 0,C. Por ahí probablemente nos preguntemos, ¿y cómo calculamos la intersección con el eje X? Bueno, es muy sencillo. Podemos hacerlo con la calculadora, con el famoso MODE 5.3, que es la resolución de funciones cuadráticas para los que tienen algún otro tipo de calculadora. Ese MODE 5.3 nos va a dar dos resultados. Entonces, esos resultados forman un par ordenado cada uno, siempre con el 0, para que se nos arme la intersección con el eje X. Bueno, y con las intersecciones ya prácticamente estaríamos listos para graficar. ¿Qué nos hace falta? El vértice. El vértice va a venir a representar el punto máximo o el punto mínimo de la función. Eso depende de qué tipo de concavidad tenga. Si la parábola es cóncava hacia arriba, entonces el vértice va a ser el punto mínimo, el que nos quede más abajo en la gráfica. Si por el contrario, la parábola es cóncava hacia abajo, el vértice va a ser el punto máximo, el que quede más arriba. Bueno, y aquí vean que tenemos la fórmula del vértice, que bueno, aquí es menos b entre 2a, que sería la entrada x del vértice. Para la entrada y, la escribí de esta manera. Es muy sencillo. Es simplemente cuando tengo x, voy y le saco la imagen para encontrar la y del par ordenado y lo hacemos en el criterio, en la expresión original de la función. Ya para concluir, el eje de simetría es muy importante porque es el que nos va a permitir, por decirlo de alguna forma, partir a la parábola exactamente a la mitad. Va a ser exactamente igual del lado izquierdo que del lado derecho. Entonces, si yo trazo el eje de simetría, me va a permitir que esa gráfica quede todavía más exacta. Bueno, entonces vamos a irnos acá para la derecha, que es donde está el ejemplo, y vamos a ir calculando cada uno de estos pasos que yo les dejé por ahí. Entonces, primero que todo hay que identificar quiénes son los miembros, los elementos de esta función en específico. Entonces, vean que A es menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque acá a la par de x al cuadrado no hay nadie, hay un menos. Ese menos justamente es el que nos dice que es menos 1 ese representante, esa A va a ser menos 1. B es el coeficiente que está con x. Entonces, en este caso va a ser menos 2. Y C es el coeficiente que esté solito, que no tiene variable. Entonces, en este caso es 8. Vean que A es menor que 0, o sea, es negativa. ¿Qué quería decir que fuera negativa? Que va a ser cóncava hacia abajo. C nos decía la intersección con el eje Y. Entonces, la intersección con el eje Y va a ser 0,8. Bueno, ya que estamos con las intersecciones, aprovechemos de calcular la intersección con el eje X, que fue el que dijimos que lo calculábamos en la calculadora.
Entonces, bueno, con esos valores, A igual menos 1, B igual menos 2 y C igual a 8, vayamos a la calculadora. Recordemos que es el famoso comando modo en 5.3. Los que tienen otra calculadora es en la solución de ecuaciones cuadráticas. Y entonces debemos introducir en A menos 1, en B menos 2 y en C 8. La calculadora nos dice X igual a 2. Entonces eso quiere decir que sale un par ordenado 2,0, siempre con 0 para representar esa intersección con el eje. El otro resultado que nos da la calculadora es menos 4. Entonces es el otro par ordenado que interseca el eje X, entonces menos 4,0. Habíamos dicho que con eso ya casi estábamos listos. ¿Qué nos hace falta? El vértice. Entonces, bueno, recordemos la fórmula del vértice que la tenemos por acá. Menos B entre 2A con su respectiva imagen. Entonces voy a escribir aquí vértice y empezamos a calcularlo. Acuérdense que ya nosotros teníamos definido quién era A, quién era B, quién era C. Entonces, menos B, nuestro B es menos 2. Nos quedaría entonces menos 2. Ahí hay un menos. Acordémonos que ese menos se convierte en un más. O sea, 2. 2 entre 2 por A. ¿Y quién es A? A es menos 1. Entonces, bueno, aquí a la par, en la entrada de aquí, recordemos que es la Y, que es la pareja de esta X que acabamos de calcular. Por ahora lo voy a dejar así en blanco. Y vean que aquí podríamos cancelar, voy a hacerlo más pequeñito, cancelar este 2 con este 2 y que nos quede simplemente menos 1. Y ahora sí, es necesario venir a sacar la imagen de ese menos 1 en la función original. Y es simplemente sustituir, como estamos acostumbrados a calcular imágenes. Entonces, menos, y en vez de la X meto el menos 1, menos 2, en vez de la X meto el menos 1, más 8. Eso lo podemos calcular en la calculadora. Y entonces hacemos menos, en paréntesis, menos 1 elevado al cuadrado, menos 2, en paréntesis, menos 1 más 8, y nos da 9. Eso quiere decir que la imagen de menos 1 es 9. Venimos y lo colocamos por acá. Ya puedo completar este que habíamos dejado incompleto. Y eso quiere decir que el vértice es el par ordenado menos 1,9, que en este caso corresponde al punto máximo. ¿Por qué al punto máximo? Porque recordemos que era una parábola cóncava hacia abajo. Y bueno, ya para irnos a graficar, esta X del vértice, recordemos que era el eje de simetría. Entonces, el eje de simetría, en este caso, va a ser justamente X igual a menos 1. Y ya con eso ya podemos ir a graficar. Vean que por acá yo dibujé unos ejes. Si los tuviésemos que hacer más grandes, pues los hacemos. Pero yo creo que con eso nos la jugamos. Primero que todo, voy a colocar los pares ordenados. Primero la intersección con el eje Y, 0,8. Entonces vamos a ir a calcular, a ver dónde queda ese 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 queda por ahí. Entonces voy a hacer un puntito más grueso, que quede justamente encima del eje. Listo, 0,8. Vamos con el eje X, perdón. 2,0 menos 4,0. Entonces, 1, 2. Ahí nos queda un puntito. Y el otro es menos 4,0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y entonces ahí hago el punto. Ahora nos falta el vértice. El vértice lo voy a pintar de otro color, lo voy a hacer verde. Menos 1,9. Bueno, menos 1 anda por aquí. Y el 9, dibujémoslo, que va a estar justamente aquí encimita. Y entonces lo voy a hacer con verde para recordarnos que es el vértice. Menos 1,9 queda justamente ahí. Ya con eso, ya estaríamos listos para graficar. ¿Qué es lo que nos falta? Bueno, el eje de simetría, que es simplemente una recta vertical que atraviesa el eje X en menos 1. Que es justamente donde queda el vértice. Entonces, bueno, yo voy a poner la regla por acá y voy a hacer
el trazo, lo que voy a hacer es que lo voy a hacer muy fino con el mismo verde para que nada más nos quede por ahí y nos recuerde que justamente ahí se parte a la mitad la parábola. Y ya con eso ya podríamos graficarla. Vean que es muy sencillo y es simplemente ir a unir todos esos puntos. Entonces, del vértice hacia acá sale la parábola. Del vértice hacia el otro lado, como que hago un reflejo y nos quedó lista. Y ahí está nuestra parábola. Entonces, vean que es suficiente con todo lo que nosotros calculamos para hacer la parábola. Y bueno, tomando en cuenta la concavidad, las intersecciones con los ejes, el vértice e incluso el eje de simetría, ya nos queda entonces la gráfica pues prácticamente que perfecta. Cuestión nada más de tener cuidado, ahí se las hice un poquitito más grande y espero que haya quedado todo muy claro. Muchas gracias y nos vemos en algún futuro video.